La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Tony Raful, intelectual, poeta, importante dirigente del PRM, pero ahora tiene la papa caliente de ser el presidente de la comisión organizadora de la convención del Partido Revolucionario Moderno. Y gran amigo. Así es, y hermano. Así es. Buenos días, Tony. Muy buenos días. Bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Gracias. Un placer para mí. Con muchas preguntas, Tony, porque la prensa especula que ha sido lento. Hay sí gente mezquina que ha dicho fracasó la convención del PRM, que votaron tanto, que la lentitud. Explícanos el proceso, porque aparentemente, ¿verdad?, lucen como lentos los boletines. Sí, bueno. ¿Y por qué solo se dan los porcentajes? Sí, bueno, en primer lugar, así rápidamente, el proceso de la convención es un proceso que reviste mucha importancia y trascendencia para la actividad política en el país, porque se trata de una iniciativa de un partido político que ha diseñado un padrón propio. O sea, cuando digo un padrón propio, los partidos políticos en la República Dominicana, para hacer sus convenciones, tienen que utilizar el padrón de la Junta Central Electoral. Nosotros nos atrevimos a romper esa tradición y de alguna manera hemos diseñado un padrón que ha dado resultados. En este proceso electoral la gente fue a votar con ese padrón y resultó sumamente eficiente. Eso es lo primero. Lo segundo es que con el padrón que hemos diseñado y que tenemos, o sea, el registro oficial de militantes y simpatizantes, de militantes y dirigentes del PRM, con ese registro nosotros hemos derrotado la tesis de que no se podían hacer o que no se deben hacer convenciones cerradas o dentro de los partidos políticos, sino convenciones abiertas. Ese era otro debate en el trasfondo ideológico que estaba sobre el tapete. Yo creo que por eso ha suscitado tanta controversia el proceso del PRM, porque hemos demostrado que sí se puede y que los partidos deben, digamos, convocar a sus militantes para que elijan a sus dirigentes, y no convenciones abiertas, con padrones abiertos en el que vota todo el mundo y una persona de otro partido político puede elegir a dirigentes que no son los que le conviene al partido. Yo creo que esa es una batalla que ganamos, un poco silenciosa, pero muy efectivamente. Entonces, en cuanto al proceso convencional en sí mismo, para nosotros el proceso tiene varias etapas. O sea, el proceso no es la votación es parte del proceso. O sea, lo que había el 18 de marzo era una votación general, pero la convención se había iniciado antes y todavía no culmina el 22 de abril, cuando se celebra la Convención Nacional de Delegados que legitima los resultados del proceso interno de la convención. Entonces, en el desarrollo de esas posibilidades, el PRM votó el día 18. Evidentemente que tuvimos retrasos en el envío de materiales de votación a algunas provincias y municipios del país. Se dice que fue por problemas económicos, Tony, ¿es cierto? Influyó el problema económico porque a no logísticos. Bueno, hubo algunos problemas logísticos, pero básicamente nosotros en todo momento le informamos a la opinión pública que teníamos un presupuesto de apenas 20 millones de pesos y dijimos que eso era una locura en un país donde cualquier convención de partido político... Usted fue muy ambicioso. Sí, entonces, lógicamente los recursos, a veces tuvimos algunos inconvenientes porque teníamos muchas limitaciones. Entonces, parte de esos recursos, por razones que diversas, no llegaron a tiempo en ese proceso y prácticamente todavía en la noche del día 17 estábamos despachando camiones. Bueno, eso la prensa se hizo eco. Algunos lugares, y en algunos lugares, aunque llegó tarde, se logró votar. Y en otros no se logró votar. Los compañeros se pusieron de acuerdo para posponerla, para realizarla posteriormente. ¿Es significante el número de lugares donde no se votó en relación al universo? En relación con el territorio es insignificante. Me voy a expresar. Hay 158 municipios y hay 234 distritos municipales. Esa es la demarcación territorial. La demarcación territorial del país. La sumatoria de los distritos municipales y de los municipios da la cifra de 393. De los 393 municipios y distritos municipales, solamente en 35 municipios. 35, menos del 10%. No, quizá un poquito más. Solamente en ese aspecto, solamente 35 municipios y distritos municipales no hubo votación. No hubo votación no porque hubo desorden, sino porque se pusieron de acuerdo, porque ellos entendieron que había llegado tarde el material y que no podían hacer la convención. O sea, lo que va a celebrarse el domingo 8 de abril, es la convención o la votación en esos 35 distritos municipales y municipios. O sea, si usted lo compara
con la votación territorial realmente es insignificante. Ahora bien, en esos municipios... Y es necesario hacerlo. En esos municipios están incluidos, digamos, lugares que son realmente emblemáticos. Por ejemplo, está Santiago, el municipio de cabecera de Santiago. Está San Cristóbal. O sea, tenemos lugares que son evidentemente emblemáticos, aunque sean minoritarios. Pero eso ya no altera los resultados en el caso del Presidencia y la Secretaría General. Pienso que no, pero influye en la elección de todos los niveles. De los otros niveles. Y además, los datos de Presidencia y Secretaría General son provisionales, en el sentido de que solamente la convención del día, la celebración de la convención de delegados del día 22 de abril es la que finalmente... Pero esa ratifica. Esa ratifica, y puede ratificar y modificar, porque tiene la potestad de acuerdo a los eventos que se realizan alrededor del proceso de verificación. Tiene la potestad, lo que sucede es que más o menos hay una idea clara de cuál ha sido la tendencia. Proceso. Tony, ¿qué explica que hasta ahora no se hayan dado a conocer los resultados más ágilmente? Hay varios factores que lo explican. Uno de ellos es el hecho de que en el proceso nosotros utilizamos el procedimiento de que con el teléfono inteligente se fotografiaran los primeros resultados y se enviaran de inmediato para tener movilidad en el ejercicio de transmitir los datos. Luego nos dimos cuenta que algunos de los envíos eran imprecisos. O sea, no eran fidedignos en el sentido. Exacto, había que verlo físicamente. Había que verificarlo físicamente. Entonces tuvimos que acudir a las actas, tuvimos que acudir a las valijas. O sea, buscar las actas físicas para hacer las comparaciones. Y que sea creíble y fidedigno. Y que sea creíble. Entonces eso hizo lento un proceso que pudimos darlo en 72 horas, en 48 horas. Entonces ha hecho lento el proceso. Nada más pero ya se contaba para los casos presidente y vicepresidente, o simultáneamente se contaba para los vicepresidentes. No, presidente y secretario general. Porque los vicepresidentes es complejo. Y los vicepresidentes y los subsecretarios generales. Hay 126 candidatos a subsecretario general. Entonces este proceso es muy complejo, pero ya a partir de ahora, y lo informamos ayer cuando entregamos el boletín, en el que ya habíamos computado alrededor de un 90-92% de presidencia y secretaría general, de cómputos provisionales. Entonces ahora dijimos que ahora pasábamos a los cómputos de las vicepresidencias y las subsecretarías generales, que es mucho más engorroso, pero lo vamos a dar en términos relativamente breves. Pero Tony, ¿cuáles son las expectativas para todo el que está mirando el programa de cuándo se van a tener esos resultados? ¿Cuál es la programación que se tiene al respecto? Fíjate, tenemos votación el día 8. O sea, el domingo 8 de abril. Entonces esas votaciones se llaman a sí mismo complementarias. Sí. Entonces nosotros no podemos tenemos que dar datos generales. Sí, pero hay que ir avanzando con lo que ya se hizo. No, eso lo estamos haciendo. Para sumarle lo que falta. Exactamente, eso estamos haciendo. Pero hemos utilizado los porcentajes precisamente porque teníamos esa limitación. Pero inmediatamente completemos el 8 de abril con la participación de las personas que van a votar. Me refiero al voto individual, destacar el voto individual en los lugares donde lo van a realizar el día 8, ya tendremos ahí una cantidad clara de cuánta gente fue a votar. Yo quiero decir lo siguiente: en los procesos internos de los partidos, en este tipo de convenciones o de votaciones, nunca vota el 100%. No, eso lo dijimos nosotros con tiempo. Primero, no están en juego candidaturas presidenciales, que son las atractivas, las que mueven. Y aún así vota el 60%. Y aún así no vota el 100%. Y además las circunstancias. Yo advertí desde el primer momento que la votación iba a girar entre un 30 y un 40%, que ese era el histórico. O sea, el comportamiento promedio en las convenciones. Eso lo advertimos claramente. Entonces, más o menos esas son las expectativas nuestras en este proceso. Con la votación del 8 de abril, evidentemente que ya tendremos una cifra bastante clara de cuántos votaron de manera individual. En las redes yo he visto gente dándose ganadores de vicepresidente. Algunos han señalado que fue el que más votación. Tú decís, eso no es posible. No, imposible. Eso no ha sido todavía no tenemos a los vicepresidentes. No tenemos a vicepresidentes o vicepresidentas. No lo tenemos. Ese proceso lo vamos a iniciar nosotros ahora. Lo que pasa es que algunos, en esto lógicamente hay que tener en cuenta y tomar en cuenta que son los intereses de las personas, la necesidad de ser celebrados y de que sean reconocidos por los jefes de las corrientes internas. Entonces muchos de ellos, por ejemplo, obtienen una votación buena en determinadas zonas o en determinadas regiones y la dan a conocer de inmediata, pero hay que procesar todo el conjunto. Es muy complejo. Eso no reviste realmente veracidad, aparte de que en el proceso de las vicepresidencias nosotros tenemos que ser muy estrictos
muy estrictos, porque en algunos lugares, en algunos sitios específicos, hay algunas irregularidades que tenemos que corregirlas. No podemos dar resultados basados en irregularidades. Si no comprobamos la absoluta limpieza de un resultado a través del reconocimiento del acta original, o sea, nadie se puede dar ganador sobre la base de acuerdos firmados entre grupos. O sea, eso nadie puede pensar que esta Comisión Nacional Organizadora que yo presido va a legitimar ese tipo de acuerdos. Los acuerdos son el que votó, el voto limpio en el acta original. Ahí que vamos a decidir quién es vicepresidente o vicepresidenta y quién no lo es, igual que los subsecretarios. ¿Y en el distrito se sabe quién ganó? Bueno, el boletín, el distrito dio un boletín provisional, la dirección del distrito, donde tuvo una competencia muy cerrada entre dos formidables candidatos, el compañero Fellito Suberví, Rafael Suberví, y el compañero Yayo San Lobatón, dos magníficos exponentes de lo mejor de la juventud dominicana actual. Me refiero a juventud dominicana en términos de capacidad de interacción política. O sea, cuando hablo de jóvenes yo no hablo de cronología. O sea, la cronología no es un elemento a decidir. Lo que decide es la formación, la capacidad, la sensibilidad social, su vínculo con la sociedad, esa manera de cómo interrelaciona a un joven con su tiempo histórico. A ese tipo de joven, el hecho de yo soy joven, estoy aquí, merezco ser elegido, esa evaluación no es posible. Eso es bueno destacarlo, porque el PRM es el único partido político dentro del ejercicio de la actividad política nacional que tiene, digamos, que ha podido promover un liderazgo juvenil o un liderazgo joven realmente importante. Hay casi un relevo. Ahí hay ya prácticamente un relevo histórico, exactamente como dice Ramón. O sea, tenemos ahí una gama de jóvenes, tanto mujeres como hombres, de jóvenes con unas potencialidades enormes y de hecho están en la arena política. Y nosotros eso en otros partidos, claro que hay jóvenes capacitados, pero no le dan la oportunidad. No pueden subir. No pueden subir. En los otros partidos hay una especie de cuello de botella. Y lo que suben. De cuello de botella. Y el PRM también ha dado un ejemplo político histórico en estos procesos. Y lo que suben son hijos de funcionarios. Bueno, imagínense. Entonces no dan para mucho a menos que tengan su propia vida independiente, ¿no? Porque el hecho de ser hijo de funcionarios no necesariamente los limita, pero evidentemente que condiciona en algunos aspectos. Los obliga. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque el PRM, hoy sale un artículo mío en el prestigioso periódico Diario que dice más luces que sombras. Y digo, hay que hacer una evaluación. Claro. Primero el padrón. El único partido político con un padrón en la República Dominicana, creíble, depositado en la Junta Central Electoral para fines de verificación, creíble. El único partido político con un liderazgo joven, expuesto y discutido, claro, con lo mejor de lo viejo, como decía el doctor Peña Gómez. O sea, la liga de lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo, el equilibrio, porque tampoco podemos desequilibrar ningún tipo de estructura, porque perdemos entonces el horizonte. Pero el único partido, realizamos una convención en la que no hubo trifulca, no hubo desórdenes, no hubo muertos, no hubo heridos. En ninguna localidad, en ningún municipio de los que convencionaron hubo ningún problema. O sea, y el precedente que tenemos anterior es lamentable, de dos partidos fundamentales. En uno en lo que nosotros dimos nuestra vida prácticamente, el PRD, terminamos en un enfrentamiento prácticamente así, y el PLD terminó con dos muertos, sí. Con dos muertos. Entonces el PRM se aparece en el escenario histórico y da un ejemplo y dice: aquí no hay ni muertos ni heridos, ni lesionados. Aquí la gente votó y donde no se votó se pusieron de acuerdo y van a votar el día 8 de abril. Entonces esas son las cosas que hay que darle relieve, las cosas que hay que darle trascendencia. El PRM ha tenido una convención realmente exitosa. En términos relativos, como todo en la vida, porque ninguna obra humana es perfecta. Eso me gustó, esa frase. Sí. Pero salieron bien, Tony. Incluso las juntas, por ejemplo, los procesos electorales cuentan con todo el apoyo económico, con toda la logística, con toda la estructura. Y a veces se retrasan. A veces no hay un proceso electoral que yo recuerdo en la República Dominicana que haya sido perfecto. No, y en el último, el presidente tuvo que salir a buscar 3.000 técnicos en la noche antes. Exactamente. Porque supuestamente le habían renunciado. Y los diputados se conocen varios días después. Y
invalidó la legitimidad de un proceso electoral. No lo ha invalidado porque las instituciones siguen funcionando. Tony, aunque no estemos de acuerdo con los resultados ni la forma como se manejaron, pero ahí están los resultados. O sea, desde el punto de vista de la legitimidad del Estado, el proceso continúa. Entonces, a un partido político con deficiencias, limitaciones materiales, con pocos técnicos en el sentido del manejo del proceso, o sea, no se le puede pedir más de lo que le ha dado este país. El gran ejemplo de esta convención exitosa, que el día 8 debe complementar ya ese proceso. Con tu permiso, Tony Rafulio, los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Todavía tenemos muchas preguntas, inquietudes con el presidente de la comisión organizadora de la Convención del Partido Revolucionario Moderno. Continuamos en Telematutino 11 conversando con el licenciado Tony Raful, quien es presidente de la comisión organizadora del Partido Revolucionario Moderno. Tony, muchas cosas. Previo a la convención, el doctor Andrés Bautista García declinó de sus aspiraciones y uno de los argumentos que dio ante la opinión pública fue que pidió una copia del padrón y que no le fue otorgado. No, lo que sucedió fue que en el proceso de entrega del padrón nosotros confrontamos un pequeño problema, porque habíamos detectado, lo revisamos constantemente, habíamos constatado que alrededor de 48.000 compañeros estaban en el padrón y estaban inscritos de manera, digamos, irregular o imprecisa. Había alguna diferencia con el número de cédula, con el nombre o con el apellido, este tipo de cosas. Cuando constatamos esto, le pusimos asterisco a cada uno de los casos y decidimos que no se podía entregar el padrón sin haber limpiado los 48.000 que había que investigar y que teníamos que integrar definitivamente al padrón. Ese proceso, que parece sencillo, nos llevó casi 2 semanas, en el sentido de que... es tedioso. Que hubo que ir, porque los 48.000 no estaban focalizados en una región, o en una provincia, o en un municipio, estaban localizados en todo el país. O sea, habían en Dajabón, pero habían en Samaná, habían en Puerto Plata o podían haber en Barahona. Entonces hubo que ir a terreno, ese tipo de investigación, mandar a compañeros a verificar. Y ese trabajo nos llevó tiempo, no pudimos entregar hasta que no se completara la identificación de esos 48.000 votantes, que tampoco se le Pero hubo equidad, no se le entregó a nadie. No, perdón, tampoco se podía, digamos, de alguna manera negarle el derecho. Aunque fueran imprecisos los datos, había que verificarlo. Y de los 48.000 logramos prácticamente identificar y aclarar casi 44.000, solamente 5.000 o 6.000 no pudieron ser esclarecidos, no porque fueran ilegales, porque no pudieron ser al momento localizados. Entonces, eso, cuando se completó, ahí se inició la entrega del padrón, pero ya estábamos ahora del proceso electoral. Eso lo explicamos. De todas maneras, antes de eso, a todos los candidatos o a los que lo habían solicitado, lo habían procurado, se le había entregado una lista nominal, provisional, de los compañeros que se habían inscrito en el padrón. Claro, esa no era una lista oficial, pero ya ellos tenían alguna idea de cuántos se habían inscrito y por dónde estaban esos compañeros. Tony, como ninguna obra humana es perfecta, siempre, tú sabes, la naturaleza humana, ¿ustedes han detectado trampitas o intentos de trampas y irregularidades en el proceso? Bueno, fíjate, aquí hay una cultura en la República Dominicana de que nadie acepta que pierde muchas veces. O sea, nadie acepta que pierde. Sí. Sí, entonces, yo he recibido WhatsApp que me dicen, esto fue un desastre, pero no lo voy a decir. Oye, entonces nadie acepta a veces que pierde o nadie acepta. Siempre la gente tiene dudas porque hemos sido traumatizados realmente por muchos procesos electorales. No viene el caso hablar de ello porque hemos vivido las etapas del proceso democrático después de la muerte de Trujillo. Pero hemos vivido procesos realmente traumáticos en los que no hubo prácticamente... Usted y yo vivimos 1 o 2 juntos. Sí, claro, compartimos y sufrimos. Y también a nuestra manera disfrutamos, ¿no?, de la participación democrática. Pero entonces nosotros tenemos ese inconveniente. Entonces, en algunos lugares efectivamente hay algunas irregularidades. Entonces nosotros decidimos que no pasaría ninguna irregularidad manifiesta o visible en ese proceso. Entonces no importa que las CLO municipales o locales hayan computado determinados procesos, tienen que ser de nuevo
recontados y ratificados por la Comisión Nacional Organizadora. De esa manera evitamos que se produzcan, digamos, algunas situaciones que no son lo suficientemente transparentes como para ser legitimadas. Entonces, en ese proceso es que nos vamos a embarcar ahora. Hay muchos compañeros que pertenecen a corriente, en el PRM hay corriente, hay liderazgos fundamentales, troncales. Entonces, hay muchos compañeros que necesitan, frente a los ojos de los líderes de corriente, sacar muchos votos o presentarse que realmente son líderes, y entonces es posible que se sientan tentados, digamos, a cometer algunas irregularidades, y nosotros tenemos el ojo avisor. No vamos a permitir, y este país, los PRMistas pueden contar con que eso no va a pasar. O sea, me estoy refiriendo a los clásicos. Claro, esto se corrige yendo a las actas originales, y con las actas originales y la evaluación de los votos que nos llegan, y con los votos depositados y con las valijas, nosotros creo que estamos en capacidad de entregar un proceso absolutamente limpio, o digamos en un 95-98% limpio, que es más que suficiente en cuanto al reconocimiento de los votos. Pero no vamos a permitir, siempre sucede, tienes razón, siempre sucede, pero no vamos a permitir que eso perturbe la claridad del proceso, no lo vamos a permitir, sea quien sea. O sea, allí donde nosotros detectemos vaciados, lo que se llaman vaciados, donde detectemos algún tipo de componente, inmediatamente vamos a actuar. No hay fuerza humana capaz de evitar que nosotros corrijamos lo que tenemos que corregir en caso de que se presenten, y que podamos ofrecerle al país un proceso realmente limpio, y que realmente los que tienen popularidad, los que alcanzaron sus votos, los que son interlocutores válidos con la sociedad, realmente sean reconocidos por el voto de los compañeros y compañeras que votaron. Ahí no va a haber forma de suplantar el legítimo derecho democrático, y por eso quizás se ha hecho más lento el proceso. Pero el proceso es lento en cuanto a las expectativas de la población de conocer resultados. No es lento dentro del programa que nosotros estamos aplicando, porque el proceso termina el 22 de abril. El 22 de abril es que concluye la convención. O sea, nosotros tendríamos teóricamente plazo hasta el 22 de abril para dar a conocer todas las informaciones precisas. Entonces, claro, en esto también intervienen opiniones de partidos adversarios, gente que son interesados. Eso fracasó, eso fue un fracaso. Que apostaron al fracaso. Sí, que no dicen los números, porque fue muy exigua la votación. Eso no es cierto. La votación fue formidable, extraordinaria. Incluso el mismo día de la votación, en la noche todavía, habían colas de compañeros en los centros de votación, allí donde se votó tardío. O sea, todavía la gente fue a salvar la convención, a poner sus hombros para que la convención se sostuviera. Es una voluntad política, y algunos compañeros se dejan seducir por este tipo de prédica, que es una prédica del otro bando, del adversario, lógicamente que tiene su propio proyecto, pero el de nosotros es garantizar que esta convención ha sido exitosa, que ha sido un modelo democrático con sus imperfecciones, y que vamos a concluir exitosamente. Tony, pensando más allá de la convención, por ejemplo, nosotros por aquí desfilaron una cantidad de candidatos vicepresidenciales que a nosotros nos impresionó. Brillantes. La brillantez de algunos. Claro, muy buenos. Y que uno sabía también de antemano que no iban a ganar porque no habían hecho. Y gente de mucho prestigio, que no son jóvenes nobles, pero también con mucha nombradía y de gran calidad. Incidencia en la sociedad. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a ocurrir con esa legión de candidatos excelentes que no recibieron el favor del voto popular? Bueno, ¿qué va a pasar con los viejos robles? El asunto es que solo 21 pueden ser escogidos de ciento y pico de participantes, 106. Entonces, solamente 21. Eso es la ley de la democracia. Ahora, los que no son escogidos deben ser aprovechados por el partido, primero porque son un recurso muy importante desde el punto de vista humano y desde el punto de vista profesional. Eso enaltece y ennoblece la función política, porque aquí estamos dando, digamos, un salto de la política tradicional a la política efectiva, adecuada a los cambios de la posmodernidad, a la era tecnológica. O sea, ahora no solamente se necesita ser político, se necesita tener conocimiento. Claro, el conocimiento y la inteligencia sin sensibilidad social no vale nada, convierte en monstruo a la gente. Entonces nosotros necesitamos combinar esas condiciones, digamos, de actualizar el conocimiento, de estar al alcance de nuestros líderes y profesionales, con la sensibilidad social, o sea, con la capacidad de comprometerse con los intereses de los sectores populares y representarlos. Entonces, desde ese punto de vista, estamos trabajando para que los compañeros que no hayan sido electos, que no resulten electos, sean integrados de inmediato a los altos organismos de dirección del partido. Tienen cupo
tienen cupo para ejercer ese nuevo liderazgo que solo lo puede otorgar la sociedad. No, una convención no es un certificado, digamos, de eficiencia ni de calidad para el ejercicio de la política. Hay otros niveles dentro de un partido político que son designados y que pueden ejecutarlo de manera brillante y que luego en otra participación podrían tener mejores resultados. Lo que quiero decir con esto es que la visión realmente del Partido Revolucionario Moderno es una visión de adecuarnos al momento histórico que vive el mundo y que vive nuestra sociedad. O sea, presentar realmente... ¿Preparados para el 20? Bueno, ahora viene otro proceso. Acuérdate que viene otra convención después, que es, digo, convención, sí, que es la convención para escoger nuestro candidato o candidata presidencial. O sea, esa otra convención ya es el eslabón final. ¿Hay hablado de un congreso previo para definir cuestiones ideológicas? Sí, sí, hay una gran inquietud en el partido, porque una de las herencias, o una de las herencias fundamental que nosotros rescatamos del Partido Revolucionario Dominicano, que es nuestro partido matriz, es precisamente el contenido ideológico que el doctor Peña Gómez transmitió, basado en la idea de la socialdemocracia, en el caso específico de la República Dominicana y de los países del Caribe y del continente, del socialismo democrático, que viene siendo una variable de la socialdemocracia, porque socialdemocracia es el sistema instalado en los países ricos de Europa, que ha funcionado en Europa, que ha funcionado en los países nórdicos, que ha logrado incluso representar ventajas sensibles para los trabajadores, pero en el Caribe y en el continente americano el socialismo democrático es la adecuación de la socialdemocracia a los procesos de cambio y transformación social. Ya Peña Gómez, en el último discurso que pronunció en la reunión de Santiago de Chile, del Comité de la Internacional Socialista para América Latina, advirtió en ese momento, 1997, un año antes de morir, un discurso que yo creo que hay que reproducirlo y leerlo porque tiene actualidad, advirtió, en ese momento se debatía la teoría del libre mercado y se debatía el neoliberalismo, y él advertía la necesidad de una doctrina social del mercado y advertía incluso de cómo teníamos los socialistas democráticos que elaborar una política adecuada al momento histórico que vivía la humanidad luego de la caída del muro de Berlín y la caída del bloque socialista soviético. Teníamos que adecuarnos a una nueva visión del proceso en que pudiésemos garantizar la democracia, la libertad, los valores esenciales del ser humano, la dignidad humana, con avances sociales de una mejor distribución de la riqueza o una redistribución, para decirlo en términos de economista, de la riqueza que pueda garantizar un mundo mucho más equitativo. O sea, donde haya una mayor participación, un mayor pluralismo, un mayor respeto a las ideas, un mayor respeto a las minorías y a las diferentes reivindicaciones que se levantan hoy día en el mundo. Tony Raful, muchísimas gracias. Quiero destacar que en ese proceso hay una hacedora, hasta cierto punto silente, que trabaja diariamente, que organiza, que le da continuidad a esa herencia ideológica política y que es una de las mujeres más brillantes que ha dado la República Dominicana desde 1844 hasta nuestros días, la profesora Ibelice Prat Ramírez de Pérez. Ella ahí está, con su escuelita, con su trabajo técnico, con el trabajo de formación de cuadros, con una incluso relación con una universidad privada en la que se legitiman los títulos alcanzados en las diferentes áreas, como la economía, la sociología, la política, lo cual le da una gran importancia al futuro del PRM, porque en gran medida los PRMistas estudian y se capacitan como parte de un conglomerado que tiene participación en esa escuela de formación que dirige nuestra compañera Ibelice Prat Ramírez de Pérez. Tony Raful, solo nos resta agradecerte toda esa información y desearle que de verdad todo culmine de manera exitosa. Yo creo que es el deseo del país necesita. Yo creo que es el deseo de todos. Un partido opositor fuerte. Claro. Por encima de nuestra diferencia partidaria, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el PRM necesita fortalecerse para que haya un equilibrio de oposición, porque ahora mismo no hay equilibrio, hay desequilibrio. Está de un solo lado, dirían los americanos en inglés, one side, está de un solo lado el panorama político, entonces hay que equilibrarlo. No sea la democracia que le conviene que haya un partido de oposición fuerte y a nosotros para que lidere el proceso opositor en el 20 y pueda constituirse un gran bloque opositor que sea contrapeso del PLD, que ya tiene muchos años gobernando de manera continua el país. Muchas gracias, Tony Raful. Gracias a ustedes, Tony. para mí es un Nos placer. vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino 11.